dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las obras de Jehová que él había hecho por Israel. Amén, recalque esa parte. Amén, los cuales habían visto todas las obras de Jehová que él había hecho por él. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnath Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén y amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta hora de la tarde, de la noche ya, Señor. Muy agradecido por este hermoso tiempo que nos permite de poder estar reunidos en este lugar. Agradecido de tu amor, agradecido de tu bondad, agradecido profundamente, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Tu palabra dice que tus misericordias se renuevan de día en día. Señor eterno, y te agradecemos porque hemos visto hoy tu misericordia. Gracias por la salud, gracias por todos los beneficios, Señor, que tú nos has dado. Y lo hacemos en agradecimiento, Señor, dándote gracias a través de nuestros cánticos, a través de nuestra voz, a través de poder levantar nuestras manos a ti, Señor, y poder reconocerte como el Señor de nuestra vida. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos muchas gracias. Y pedimos, Señor, en esta hora de la tarde, que nos puedas bendecir a través de tu palabra. Háblanos, Señor, conforme a tu misericordia. Háblanos conforme a tu bondad. Y permite, Señor, que esta palabra pueda hablar a cada uno de los que estamos reunidos, Señor, en este lugar. Gracias, Señor eterno. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cristo vive. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Ponemos atención a lo que es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Amén. Que es lo más importante de cada culto. Bendito sea el nombre del Señor. Este libro que hemos leído, amén, que fue escrito por ahí por el año 720 aproximadamente, amén, y que la fecha estimada de este libro, amén, converge una cantidad de casi 250 años aproximadamente, amén, entre los años 722 al 586 aproximadamente, son casi 200, poco más si no estoy equivocado en las fechas, amén, que lo que converge en este libro del libro de los jueces, amén. Y este libro, amén, comprende un periodo generacional entre la muerte del líder, amén, que es Josué, amén, y los reyes de Israel. Relata ciertamente la conquista por parte, amén, de Israel, tomando en parte de la tierra prometida, bajo el liderazgo de este hombre llamado Josué. Amén. Un hombre que tenía muchas características por las cuales Dios las consideró. Amén, porque Dios va a considerar características en nosotros, hermano. Amén. Dios va a mirar características en nuestras vidas, amén, que le permitirán a Él, obviamente, al Señor usar nuestras vidas. Usar nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bajo el liderazgo de Josué, Israel toma posesión de la tierra prometida. Amén. Y aunque le quedaba mucha tierra todavía por poseer, amén, los israelitas continuaron con sus campañas militares, pero lamentablemente, amén, este libro de Jueces nos relata ciertamente cómo una generación fue decayendo, amén, espiritualmente delante del Señor, amén, y lamentablemente porque dejaron, amén, y permitieron la alianza, amén, con pueblos paganos, con pueblos que no pertenecían al pueblo de Dios, cosa que Dios se la había establecido. Sin embargo, amén, como muchos de nosotros que somos bastante porfiados, amén, porque si hay algo que tenemos que reconocer, que somos tercos y que somos porfiados en lo que Dios nos habla y en lo que Dios nos declara. ¿Cuántos dicen amén al Señor?
amén, lamentablemente, hermano, se mezclaron ciertamente con habitantes idólatras de esa tierra, amén. Y esas mezclas, amén, que al principio no sintieron el efecto, con el paso de los años, con el paso del tiempo, sí las fueron viendo. Amén, sí las fueron viendo. Y como hablábamos el día domingo, amén, que a veces no tomamos nuestra responsabilidad y pensamos que otros no van a pagar los platos rotos, amén. De una otra forma que Dios establece que de esta generación, lamentablemente, tuvieron que, por la negligencia, amén, la generación que vino tuvo que pagar esos platos rotos. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Primero, estamos hablando de una generación, amén, cuyos padres mueren en el desierto. Amén. Recuerde que cuando Moisés se enoja, amén, y se pone en el lugar de Dios, Dios establece que Moisés no va a ser el líder que va a permitir que Israel tome la tierra prometida. Amén. Dios no le permite a Moisés. Dios le permite ver desde lejos simplemente la tierra, pero no le permite entrar y ser el líder. Amén. Y Dios escoge, amén, a Josué, amén, con ese propósito. Pero si vamos un poquito más atrás de la historia, recordemos, hermano, que cuando el pueblo murmuró contra el pueblo, murmuró en el sentido de que la tierra que habían ido a inspeccionar, ¿se acuerdan los 10 espías que inspeccionaron, los 2 espías que inspeccionaron la tierra? Amén, que traían un informe que la tierra era buena, pero 10 de ellos lamentablemente hicieron que el corazón del pueblo desfalleciera, metiéndole miedo, que habían gigantes, por lo tanto no iba a ser imposible conquistar la tierra. Sin embargo, Josué y Caleb, amén, ellos confiando en las promesas del Señor, porque si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es aprender a confiar en las promesas de Dios. Que cuando alguien dice lo contrario, usted tiene algo que decir a través de la palabra de Dios, porque usted tiene un Dios que no miente, tiene un Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y en eso tenemos que aprender a confiar. Y estos 2 confiaron, amén, y le dijeron que la tierra era buena. Usted ya sabe toda la historia, amén, y alentaron al pueblo para que avanzaran. Sin embargo, por el pecado de esos 10 que hicieron desfallecer el corazón del pueblo, toda esa generación lamentablemente no pudo entrar a la tierra prometida, salvo, amén, Josué y Caleb, que sí Dios les permitió a ellos entrar a la tierra prometida. Pero toda esa generación de Josué y de Caleb en ese tiempo, toda esa generación lamentablemente muere en el desierto, no tienen la oportunidad de entrar. Sin embargo, sus hijos, amén, sí tienen la oportunidad de poder tomar la tierra prometida. Amén. Recuerde que Israel divagó 40 años en el desierto, 40 años. Amén. Y durante esos 40 años, toda esa generación que se quejó con Dios siempre, amén, fueron cayendo en el desierto. Amén. Y se fueron levantando todos esos muchachos, formando familias, formando hogares. Amén. Con la finalidad, ¿no es cierto?, de llegar a ese lugar para tomar la tierra prometida, tomar la tierra que Dios le había prometido a ellos. Y cuando llegó el momento en el libro de Josué, en el capítulo 1, cuando Dios le habla a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Dios está preparando, amén, a Josué y al pueblo para lo que se viene por delante. Hasta ese momento habían recibido un informe que habían gigantes, pero no habían recibido el informe que habían ciudades fortificadas como la ciudad de Jericó. Amén. Por lo tanto, Dios tenía que prepararlos para lo que se les venía por delante. Amén. Porque no se le iba a hacer fácil tomar posesión de esa tierra. Pero esa generación que se fue levantando junto a Josué fue creyendo y fue confiando en Dios. Y fue confiando en sus promesas, ciertamente, que Dios tenía para con ellos. Amén. Y se afirmaron bajo esas promesas. Amén. Y tomaron la tierra prometida. Y fueron adentrándose, tomando posesión cada uno de las tribus, tomando posesiones de tierra, sembrando, amén, ciertamente las tierras, amén, cimentándose cada uno, amén, en los lugares establecidos por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A costa de qué? A costa de guerra, de hambre, de muchas cosas, de derramamiento de sangre, amén, sacando a todos los pueblos paganos. Pero detrás de todo eso, lamentablemente cometieron el error de permitir ciertas licencias, amén, que hicieron, amén, que se mezclaran también pueblos paganos, amén, con ellos. Bendito sea el nombre del Señor, amén.
toda esa generación supo y conoció quién era Dios. Toda esa generación que se formó en el desierto para entrar a la tierra prometida tuvo la información de quién era Dios. Ellos conocían quién era Dios. Amén, la información que habían recibido sus padres, amén, de las obras portentosas de Dios, cómo Dios lo había liberado de la mano fuerte de Faraón, ¿no es cierto?, que era uno de los imperios más grandes, cómo Dios derrotó un imperio que era invencible ante ese momento. Amén, todas las maravillas, todo lo que Dios hizo en el desierto con ellos, los milagros, amén, la alimentación a través del maná, la alimentación a través de las codornices, amén, la provisión del agua en medio del desierto, amén, todos los milagros, amén, las obras portentosas, amén, que escucharon ciertamente de esa generación que fue cayendo en el desierto, ellos la recibieron. Y bajo ese concepto ellos fueron avanzando y fueron confiando y fueron tomando posesión de la tierra prometida. Amén. Pero lamentablemente esta generación cometió un error. Y también Josué cometió el error. La Biblia habla que Josué fue preparado, o no lo dice en sí la Biblia, pero muestra así la palabra del Señor que Josué fue preparado por Moisés. Por algo Dios lo toma, por algo Dios lo pone como el segundo hombre. Y por algo cuando Dios le dice a Moisés que él no va a entrar, sino que va a ser Josué el que va a ocupar su lugar. Recuerden que Josué, cuando todos se estaban pervirtiendo, Josué estaba a los pies del monte esperando que Moisés bajara. O sea, Josué siempre marcó la diferencia. Y escúcheme, amén, reciba esta palabra. Dios siempre bendecirá a los que marquen la diferencia. Dios siempre bendecirá a los que marquen la diferencia. Y los que marcan la diferencia siempre querrán estar siempre en las cosas de Dios. Y siempre estarán expectantes a lo que Dios tiene para con sus vidas. Quizás hasta ese momento Josué no tenía la perspectiva de lo que Dios iba a hacer con él. Pero Dios lo estaba mirando. Dios observó en él un hombre de fe, un hombre de lealtad, un hombre de una fe firme, una fe constante, no una fe condicional, sino que una fe firme, amén, y que eso permitió ciertamente que ocupara el lugar de Moisés, amén. Pero ¿sabe cuál fue el error que comete, amén, Josué? Que él no hizo con él lo que hicieron, que él no hizo con la generación que estaba lo que hicieron con él. Y los que murieron también con él, juntamente, amén, tampoco hicieron el trabajo que tenían que haber hecho. Generacionalmente ellos se equivocaron. Amén. Dice el versículo 6 que Josué había despedido al pueblo, a los hijos de Israel. Recordemos el gran mensaje de Josué cuando, amén, y ese mensaje, amén, Josué manifiesta una preocupación. A veces nosotros ese mensaje de Josué 24, me parece, cuando dice yo en mi casa serviremos a Jehová, lo miramos como un mensaje ciertamente aleonando a la gente. Sin embargo, Josué, ya viejo, ya cerca de 110 años aproximadamente, se está dando cuenta de algo, se está dando cuenta, amén, de que la generación que viene no tiene un pleno conocimiento claro de Dios, no tiene un pleno conocimiento de las obras del Señor. Y es por eso que él dice, amén, yo no sé allá vosotros a quién vas a servir. Josué se da cuenta que la generación que está, amén, va por un camino totalmente diferente al que él vivió. Y es por eso que él asegura, nosotros aseguramos como que, amén, como un mensaje de convicción, ciertamente de convicción, que él se iba a mantener firme delante de Dios. Pero mira lo que él le dice, yo no sé a quién vosotros vas a servir, si a los dioses de los amorreos, de los heveos, de los heteos, de toda esa generación pagana, amén, le está dando, no sé a quién vosotros vas a servir. Pero una cosa sé, dando a entender José en su convicción, que yo en mi casa, cuando dice yo en mi casa, no está hablando solamente de su esposa, de sus hijos, sino que está hablando literalmente de todas las personas que están detrás de él, generacionalmente, que los que se habían mantenido honrando y sirviendo al Señor. Y él le dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. O sea, lo mantendremos literalmente hasta el fin. Amén. Josué muere en el versículo capítulo 6 del verso 2, capítulo 2 verso 6, amén. Dice en el versículo 7 que el pueblo que había servido a Jehová en el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
ponga atención en esto, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, que él había hecho por él. O sea, esa generación que está muriendo, amén, era una generación que no desconocía lo que Dios había hecho por Israel. No tenían un desconocimiento, tenían un conocimiento claro de las obras, amén, de todo lo que Dios había hecho. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Pero una vez que muere Josué, amén, siervo de Jehová a la edad de 110 años, amén, viene un versículo y lo sepultan en su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y aquí yo hago un paréntesis, amén, que los judíos le daban mucho énfasis de repente a tener un lugar donde lo iban a enterrar. Amén. Hay gente que como que cree que es mala suerte de repente comprarse un terreno en el cementerio. Ellos ya tenían preparado todo. ¿Se acuerdan de la cueva de Magdala? Que era el lugar donde Jacob, me parece, o Abraham, amén, iba a sepultar a los suyos. Amén. Así que vaya a comprarse una sepultura prontito nomás, por hermano. Amén. Bendito sea. Claro que la gente dice, no, es mala suerte. Yo tengo mi habitación allá en el Canaán. Allá me voy a enterrar, bien lejos. Camino al paraíso, para allá me voy. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Porque estas cuestiones nos pillan de repente, por hermano. Amén, bendito sea el nombre. No es que sea pájaro de mal agüero y empieza a golpear, a tocar madera, que no me voy a morirme, pero hago un paréntesis de esto nomás simplemente. ¿Ya? Es para otro mensaje. Amén, bendito sea. ¿Cuántos tienen su segunda propiedad? Y algunos la tienen, no sé, varios la tienen. Qué bueno. ¿Y usted qué espera? Amén, si algún día va a morir, pues no es que Cristo viene. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tenía prejuicio con eso también, ¿no es cierto? Como que llamar a la muerte, pero no, es una preparación y los antiguos lo hacían. Los antiguos lo hacían. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, abro y termino ese paréntesis. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque algunos, el pastor está llamando la muerte, está llamando la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, que una vez que muere Josué, amén, el versículo 10, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Muere una generación. Bíblicamente una generación para Dios son 40 años, entre 20, 30, 40 años. Bíblicamente marca literalmente una generación. Amén. Y esa generación ciertamente fue reunida con sus padres. Amén. Y dice que se levantó después de ellos otra generación. Una generación distinta que no conocía a Jehová, que no conocía ni las obras que él había hecho por Israel. Qué silencio. Había un pleno desconocimiento de Dios, amén, en una generación que supuestamente debía conocer quién era Dios. Había un pleno desconocimiento total y pleno, amén, de esta generación, que no estamos hablando de una generación, ¿no es cierto?, amén, que no viene, amén, de una descendencia evangélica, por ejemplo, amén, sino que estamos hablando de una generación que viene, amén, de una descendencia donde esos padres tenían el conocimiento de Dios, sabían quién era Dios, sabían las obras de Dios, habían visto milagros de Dios, habían visto, aleluya, las obras portentosas de Dios en el desierto. Vieron en el desierto cómo Dios los protegía con una nube, aleluya, para protegerlos del sol abrasador en el desierto. Como una columna, algunos dicen que era una nube de fuego, una columna, literalmente una columna, amén, que los envolvía en la noche para iluminar el camino en el desierto y también para, aleluya, para abrigarlos del frío del desierto. Se sabe que el desierto en el día es muy caluroso y en la noche el frío es tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos vieron todas las cosas que Dios hizo con ellos. Vio cómo Dios le proveyó. Esta generación vio literalmente caer, escúcheme, esta generación vio caer literalmente los muros de Jericó. Ellos vieron la intervención de Dios. Ellos vieron que ninguno de ellos, esta generación que murió, no la que está ahora, esta generación que está muriendo, aleluya, vieron que solamente con una alabanza,
simplemente dando 6 vueltas y después 7 vueltas más. Aproximadamente dieron 13 vueltas a Jericó, y solamente a la orden de Dios, a una alabanza, aleluya, que fluía de los labios, los muros empezaron a caer literalmente, y una ciudad fortificada, imposible de vencer, pero sí Dios la venció. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y ellos lo vieron, sus ojos vieron, aleluya, cómo Dios fue poderosamente con ellos, cómo Dios fue fielmente con ellos. Porque, hermano, tenemos un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No tenemos un Dios de cartón, tenemos un Dios grande. Si tu Dios está chico, callado, así mudo, quédate callado. Pero si tu Dios es grande, levanta tu mano siempre y reconoce que el Dios que sirve es grande, fuerte, poderoso. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Siempre tenemos que reconocer que Dios es grande y fuerte, poderoso, hermano. Ellos vieron todo eso. Pero sabe, hermano, lo que lamentablemente ocurre. Creo que no voy a predicar muy largo, porque he venido orando yo en esta dirección delante del Señor. Amén. Y Dios me hacía orar mucho por esto. Amén. Era la duda que tenía si predicar esto el domingo, pero Dios me dio la otra palabra que creo que fue de bendición también. La poca preocupación que tuvieron estos de enseñarle a esta generación. La poca preocupación, la poca deferencia que tuvieron de enseñarle a esta generación lo que Dios había hecho con ellos. ¿Y por qué le llamo responsabilidad generacional? Porque esa responsabilidad generacional Dios se la fue traspasando. Y se lo explico de esta forma. ¿Se acuerda cuando Dios le habla en Deuteronomio, bendito libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, donde Dios le entrega el Shema? El Shema, ¿sabe cuál es el Shema? Es la orden que Dios le da. Cuando Dios le dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y a este Dios amarás con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Le da a entender en el Shema: Jehová es uno solo, a Él le adorarás, a Él le servirás, a Él le amarás con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Pero Dios no queda solamente con eso. Y estas palabras, amén, si sigue avanzando, estas palabras que yo te mando hoy, léalo conmigo por favor, estarán sobre tu corazón. Sigue avanzando. Se las vas a repetir a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa. ¿Usted habla de Dios con sus hijos en su casa? ¿Se las repite la palabra a sus hijos? Andarás, vea usted el traspaso generacional que Dios le está transmitiendo a Israel a través del Shema, a través de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Le vas a repetir estas palabras a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu camino, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. No sé qué versículo sigue. Amén. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Sigue avanzando. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jehová te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Vea usted, Dios le da un traspaso generacional. Y muchos de ellos se preocuparon. Amén. La generación que salió junto a Moisés le fue enseñando a esos muchachos. Y a pesar que fueron rebeldes, no dejaron de lado el enseñarle a sus hijos, el mostrarle lo que Dios había hecho. Ellos iban por el camino enseñándole, mostrándole, ciertamente repitiéndosela delante de Dios. O sea, la orden no era solamente que ellos amaran, la orden era que ellos tenían que traspasar esa enseñanza a sus hijos. Y esa generación de Josué había recibido esa instrucción, la había recibido. Pero tristemente, por eso Josué pone una voz de alerta, aleluya, en Josué capítulo 24, cuando le dice: no sea ya ustedes a quién van a servir. ¿Por qué? Porque Josué vio que el pueblo no se estaba definiendo correctamente. Vio que algo iba a suceder. Es como cuando uno sabe que a veces se vienen cambios, amén, y la gente no sabe lo que va a suceder. Y a veces los cambios van a producir un efecto positivo en nosotros, como también van a producir un efecto negativo, de acuerdo literalmente a cómo nosotros hayamos tomado lo que la palabra del Señor nos enseña. Esa responsabilidad generacional Dios se la entregó. Dios le entregó las llaves. Estas palabras se las vas a repetir.
Irás con tus hijos andando por el camino, traspasando esa responsabilidad generacional. Aleluya, porque debemos entender, hermano, aleluya, que no somos eternos. Lo único eterno que tenemos es el alma, que cuando se muere se va para el cielo. Pero no pienses que vas a vivir siempre en la tierra. Si es que viene Cristo, gloria a Dios por eso, pero a lo mejor vas a morir. ¿Y cuál es el legado que le estás entregando a los que vienen detrás de ti? ¿Cuál es la responsabilidad que le estás entregando? ¿Puedes reconocer que tus hijos están conociendo a Dios? ¿Puedes reconocer que los que están a tu lado conocen las obras de Dios? Dios me hacía entender a través de la oración que hoy, tristemente, hay una generación que no sabe. Escúcheme, gente que está en la iglesia, que está sentada, que canta, que puede hacer muchas cosas, que puede manifestar una simpleza, ¿no es cierto?, de hacer creer que Dios está. Yo me hacía entender que hay gente que no sabe quién es Dios, y al no saber quién es Dios, no tendrán, aleluya, no tienen el derecho de poder transmitir algo porque no han conocido quién es Dios. Mi pregunta es: ¿usted conoce quién es Dios? ¿Sabe quién es Dios? ¿Sabe lo que Dios ha hecho? ¿Usted reconoce que el Dios que sirve no ha cambiado, que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos? Que su poder sigue vigente, que su poder sigue vigente, que su poder sigue vigente, que Él no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Dice, escúcheme, ¿sabe por qué? Porque yo transmito responsabilidad generacional por la responsabilidad que tenemos nosotros. Cuando Jesús dice: vayan por el mundo y hagan discípulos, ¿sabe lo que está diciendo Jesús? Nos está traspasando también a nosotros una responsabilidad generacional de enseñarles a otros, a los que vienen, a los que vendrán detrás de nosotros. Se lo aseguro, hermano, aleluya, aquellos hermanos que murieron en la década de los 60, en la década de los 70 y casi entrando a los 80 y 90, si muchos de ellos despertarían y Dios les diera la oportunidad de salir, de venir del cielo y a ver la realidad de la iglesia, a muchos de ellos les volvería quizás dar un ataque al corazón, a ver la realidad como hoy en día está la iglesia. Porque nos damos cuenta que una vez que muere, toda esa generación fue reunida y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Pone el versículo. Que no conocía a Jehová, ni la obra, escúcheme, hermano, ni la obra que Él había hecho por Israel. Estos cabros no conocían nada de Dios. Esta generación nueva no sabían de los milagros de Dios. No sabían nada, un pleno desconocimiento de Dios. Y es por eso, hermano, que el libro de Jueces es un libro triste. Es un libro triste de leer, donde vemos un pueblo, hermano, que va en un vaivén, que va hacia arriba y hacia abajo, que va en una decadencia y de repente como que va subiendo y va bien y vuelven a caer. Y es por eso que Dios tiene que levantarle jueces. Y entre ellos aparece, ¿no es cierto?, un Sansón, un Otoniel, aparece Jefté, aparece Débora, aparecen muchos jueces. Otoniel, bendito sea el nombre del Señor, aparece Ahot. Amén. Y la Biblia dice, hermano, que cuando Dios le levantaba un libertador, Israel hacía lo bueno. Pero una vez que moría ese juez, Israel volvía a hacer lo malo. Ahí aparece Gedeón también, ciertamente. Aparece Jefté. Amén. Pero aparece, hermano, aleluya, como inicia el versículo 11 en su título, la apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? La desviación de la fe, la desviación de una verdad. Eso era. Ellos entraron en una apostasía terrible, literalmente. Ya se sentían seguros de la tierra que habían tomado. Amén. Pero lamentablemente esa generación pagó los platos rotos, aleluya, literalmente, porque la generación que murió junto con Josué no los prepararon, no le enseñaron, no los instruyeron, no los guiaron por el camino correcto. Bendito sea el nombre del Señor.
Ellos no sabían de milagros, como la generación de ahora no saben de milagros. Aleluya, no sabían de llenura del Espíritu Santo, como la generación de ahora no sabe que hay llenura del Espíritu Santo. No, a la generación de ahora lo único que busca es cantar, saltar, reírse, hacer cosas indebidas. Aleluya, se meten dentro de la iglesia buscando cosas que no tenían que buscar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y si venimos a la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, buscar su presencia, buscar su trono. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos dicen amén de verdad? El versículo 11 dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Escúcheme. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y a quién sirvieron? Y yo le había dicho en el Semá, repítelas a tus hijos. Por eso Proverbios dice una verdad: instruye al niño en tus caminos, que cuando fuere viejo no se apartará. Escúcheme, yo no solamente le hablo a los que son padres. Esta palabra es para todos. Tenemos una responsabilidad generacional. Usted con su vida, usted tiene que demostrar que el Dios que sirve es un Dios de verdad. Sobre todo en medio de una generación poco empática con los de Dios. El otro día yo le hablaba a los jóvenes que cuando antes la gente se convertía, 30, 40 personas, 50 personas por campaña. En el año 70 vino el hermano Gigi Ávila, 21,000 personas se convirtieron en el Parque O'Higgins. En el año 91, cuando yo fui ujier junto a mi esposa, yo veía cantidades de personas convertirse al evangelio. Vi enfermos de SIDA sanarse, vi paralíticos sanarse, vimos ciegos ser sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso se fue inyectando en nosotros para que nosotros también pudiéramos transmitírselo a las generaciones que vienen ahora, a la generación de cristal, a la generación cibernética, a la generación poco empática, al lugar con lo de Dios, que Dios no ha cambiado, que Dios sigue sanando, que Dios sigue salvando. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Que el Dios que tenemos no ha cambiado. Tú has cambiado, pero Él es inmutable. Él no se muda. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo real. Guste a quien le guste, Él sigue siendo Dios, vivo por los siglos de los siglos. Cristo vive. Lo que me asombra, hermano, que lamentablemente ellos dejaron de lado su responsabilidad. Escúchame, sobre todo a los que son papás y a los que no son papás también. Tienes responsabilidad. Tienes una responsabilidad. Dios te la está transmitiendo, que otros conozcan el Dios que tú sirves. Que tus hijos conozcan el Dios que tú sirves. Si tú como padre no estás conociendo a Dios, ¿qué le vas a transmitir a tus hijos? Un canto, todos podemos cantar, el mundo también canta. Amén. Un pastor me decía, al igual que de repente uno ve pastores terribles, chanta y crecen y tienen alma. Los musulmanes crecen día a día y son millones y millones más que nosotros, y ellos están en una equivocación. Ellos crecen y crecen. No es que Dios respalde, aleluya, hermano, a ciertas chanchadas que se mandan ciertos pastores. Lo que Dios va a respaldar ciertamente es la responsabilidad que nosotros tenemos y que nosotros no la hemos tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque hemos mal formado la generación que viene. La hemos mal criado. Como nosotros como padres hemos mal criado a nuestros hijos, dándole todo lo que nosotros tuvimos, y le están mostrando un camino equivocado a tus hijos. Entonces tus hijos, ¿qué están viendo en ti? ¿Ven en ti un padre que ora? ¿Ven en ti una madre que ora? ¿Ven en ti un hombre y una mujer consagrada? ¿Ven en ti un hombre y una mujer que aman realmente a Dios? ¿Qué es lo que escuchan tus hijos en tus conversaciones? ¿Qué le estás repitiendo a tus hijos? ¿Ora por tus hijos cuando pequeños van a la cama? ¿Hace oraciones con ellos? Me atrevo a decirle que lo que está sucediendo, que nuestros hijos hoy en día están sirviendo al Dios Baal. Este es el Dios Baal hoy día para muchos. ¿Cómo poder tener tranquilo a un niño? Pásale el Dios Baal. Y tu hijo está conociendo cosas que no debería conocer. Y tu hijo está experimentando cosas que no tiene que experimentar. Entonces esa responsabilidad, escúchame, Dios te la va a traspasar a ti. Te la está traspasando a ti. Mi pregunta es,
Si piensas que a lo mejor nunca te vas a morir, sí, a lo mejor te puedes morir. ¿Cuál es el legado que le estás entregando a tus hijos? Yo le decía a los jóvenes el otro día, amén, que si sus padres no lo estorban en sus caminos, yo los voy a estorbar como pastor. Y cuando hablo de estorbar, no estoy diciendo que me voy a meter en sus vidas privadas, no, los voy a estorbar en el sentido espiritual. Porque cuando vamos ya para avanzar y terminar, se me quedan algunos minutos, yo quiero que usted asuma esto. Yo tengo una responsabilidad generacional. Y si yo no estoy conociendo a Dios, ¿qué le puedo transmitir a mi hija? Si mi hija ve que yo soy flojo para ir a la iglesia, floja para ir, si me ve tarde y nunca orar, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a hablar de Dios? Tu hija, pásame el celular mejor. ¿Qué me viene a hablar de Dios, mamá, si tú no vayas a la iglesia? ¿Qué me viene a hablar de Dios tu papá si llegáis de la iglesia echando garabatos a la casa? ¿Qué me va a hablar de Dios, mamá, papá? Si pasáis todo el día viendo teleseries, ¿qué me vas a hablar tú de Dios? Pero qué lindo recordar aquellos recuerdos de esa generación antigua, de esos muchachos borrachos, de esos muchachos alcohólicos, de esos muchachos drogadictos que se perdían toda la noche. Amén. Y cuando llegaban de madrugada, abrían la puerta de su casa y veían a su viejita orando, la veían de rodillas orando, la veían clamando al Señor, la veían clamando, pidiendo misericordia por su hijo. Y mucha de esa generación se fue levantando producto, aleluya, de la oración de muchas de las personas. Agradecer a Dios por esas viejitas que un día oraron por nosotros, alabar al Señor y glorificar al Señor. Ya no están con nosotros, están en el cielo, están gozando, pero alabar a Dios y dar gracias a Dios por esa viejita que oró por ti, por ese viejito que oró por ti, que cuando estabas en lo más profundo de tus pecados nunca dejaron de orar por ti, y ellos oraban: que mi hijo conozca a Dios, que mi hija conozca al Señor, que mi hija sepa quién es Dios. Y un día llegaste a la iglesia, el día menos pensado, aleluya, y Dios se manifestó con poder y gloria, aleluya. Ahora te toca a ti continuar, aleluya, la labor que hizo tu padre y tu madre por ti. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Tenemos una responsabilidad, porque a veces nos damos cuenta, hermano, escúcheme. Yo le hablaba a los jóvenes el otro día de la historia de estos dos muchachos que eran sacerdotes. Tenían un privilegio que no todos tenían. Los hijos de Elí, Ofni y Finés. Amén. Y la diferencia de un muchacho llamado Samuel, que desde muy guagua fue llevado al templo para ministrar a Jehová. Pero dice la Biblia, aleluya, que esos muchachos, escúcheme, no sabían quién era Jehová. No tenían conocimiento de Dios. No sabían nada de Dios. Usaban a Dios para provecho propio. Tomaban mujeres y se acostaban con ella en la casa del tabernáculo donde se adoraba a Dios. Tomaban carne. El sacerdote tenía derecho de tomar ciertas carnes para comer como familia, pero ellos tomaban la carne que era consagrada a Dios y se hacían los tremendos asados e hicieron que las ofrendas de Jehová fueron menospreciadas. Y algunos piensan, yo decía a los jóvenes: cuidado, aleluya, con darte ciertas licencias que Dios no quiere que tú te des. Porque a veces vemos como otros se dan licencia y vemos que Dios no mete su mano. Cuidado con eso, en algún momento Dios va a meter su mano. Y estos muchachos fueron, aleluya, haciendo de la suya, hasta que Dios estableció decirlo: esto ya no me sirven más, aleluya. Y Dios, por medio del profeta Samuel, le dijo: voy a hacer algo en Israel que les va a reventar los oídos a aquellos que escuchen lo que yo voy a hablar. Los hijos de Ofni y Finés, de Elí, Ofni y Finés, caerán muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ellos llevaron el arca creyendo que Dios le iba a dar la victoria, aleluya, literalmente caen muertos en manos de los filisteos. Y cuando su padre escucha la noticia que el arca de Jehová, ni siquiera se dio por aludido que sus hijos habían muerto, le importó más que el arca había sido quitada. ¿Sabe por qué? Porque cuando él, como ya viejo, quiso llamarle la atención, ellos ya dijeron: no te voy a escuchar, papá. Como diciendo: tuviste tu tiempo para enseñarme y cuando tuviste el tiempo para hacerlo, no lo hiciste. Ahora yo vivo mi vida. ¿Y sabe lo que hizo Dios? ¡Buah! Los cortó. Es fuerte lo que estoy diciendo. Dios los cortó.
Y Elí muere desnucado hacia atrás, se pega la cabeza y muere. Y toda su generación sacerdotal muere. Y ahí se frena la generación sacerdotal de Leví por culpa de Elí. ¿Sabe por qué? Porque no se dio el tiempo de enseñarle a sus hijos. No se dio el tiempo de instruir a sus hijos, de que cuando sus hijos iban por el mal camino, Él los dejó. Él escuchaba la fama de sus hijos, escúcheme. Él escuchaba cómo sus hijos se comportaban, pero nunca les llamó la atención, nunca los reprendió. Por lo tanto, Él no tenía la autoridad. Por eso cuando Dios le habla a Samuel 3 veces, y Samuel va donde Elí le dice, ¿me llamaste? No. La segunda, ¿me llamaste? No. La tercera, Elí tenía conocimiento y dijo, a este lo está llamando Jehová. Y le dijo, cuando te llame por 4ª vez, dile, he aquí tu siervo oye. Pero lo que él tenía que hacer con sus hijos, escúcheme, lo que él tenía que hacer con su generación, mi pregunta es, no solamente tus hijos, tu padre conoce quién es Dios, tus tíos, tus primos, tus amigos, ¿saben de ti? ¿Saben que tú sirves a un Dios que realmente es real? ¿Saben que tú no te avergüenzas del evangelio? ¿Sabes que tú no te avergüenzas del evangelio? Que tú no te escondes del evangelio, que para ti el evangelio es lo más maravilloso que pudo haber pasado en tu vida. Yo no sé, hermano, pero algunos como que no fuera, como que vivieran en otra galaxia, en otra esfera, como que el evangelio para ellos fue lo peor haber conocido. Jehová reprenda al diablo. Lo más maravilloso que el hombre puede conocer es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo cambia, transforma. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El hombre experimenta quién es Dios, y nosotros tenemos que enseñarle a esta generación, a estos jóvenes, y no solamente jóvenes, a los matrimonios que vienen a la iglesia. Tenemos que mostrarle ciertamente que servimos a un Dios real, que servimos a un Dios poderoso, que Dios no ha cambiado. Jesús sigue bautizando con el Espíritu Santo. Jesús sigue bautizando. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Jesús sigue sanando. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y eso es lo que nosotros tenemos que traspasar a nuestros hijos, que ellos sepan que aún en nuestros defectos que tenemos como cualquiera, pero que nuestros hijos vean, que la luz de Cristo ilumina nuestro corazón, y que tus hijos vean en ti algo de Dios, cosa que tú tengas la autoridad de sentarlo a la mesa. Mi pregunta es, ¿por qué tus hijos no te piden consejo? Porque tus mismos hijos te ven lejos de Dios. Tus hijos te ven sentado en la iglesia, te ven participativo, pero ellos tienen también un sentir en sus corazones. Por eso mi pregunta es, ya para terminar, me quedan algunos minutos. ¿Cuál es el legado que nosotros les vamos a entregar a los nuestros? ¿Cuál es el legado? Tu hijo ve que eres una mujer soñolienta. Tu hijo ve que eres una mujer perezosa. Tu hijo ve que eres un hombre poco consagrado a Dios. Si la consagración no está en que estés participando de un culto sentado, tus hijos tienen que ver. Escúchame, porque ellos serán los que van a continuar en algún momento. Si ojalá el Señor venga pronto. ¿Cuántos dicen amén? Pero si el Señor no viniera de aquí a unos años, ¿qué proyección tienes tú con tu familia? Los años pasan rápido. A veces uno ve las noticias, murió tal persona, y pues pasa el tiempo y dice, hace 7 años murió tal. Oye, uno piensa, pero si hace poco murió, 7 años. Mi pregunta es, ¿cómo proyectas tu vida y los tuyos, tus hijos? Ese hijo que tiene en brazos, que tiene ahora 7 años, ¿cómo lo proyectas cuando tiene 17? ¿De qué forma lo proyectas? Porque los hijos crecen. Los hijos crecen. Vi un video de este chico, así,
Así un mocoso predicando. Así lo vi. Yo dije, el Juan. Y hablando como niño, Señor Jesús le ama. Y ahora es un joven ya, viejo, con bigote. Mi pregunta es, para terminar, ¿cómo proyectas tus hijos de aquí a unos años más? Yo en 10 años más, si Dios me permite y me da vida, tendré 70 años. Y mi apariencia no va a ser la que tengo de un joven como ahora. ¿Sí o no? Sí, pues. Hoy día estuve todo el día en cama, me dolía mi rodilla, nunca me había dolido tanto la rodilla. Será porque estaría orando, no lo sé. Pero mi esposa me dijo una verdad. Me levanté, le dije, Nani, me duele la rodilla. Me dijo con palabras sabias, es lo que tenemos que aguantar, po. Y yo la miré y le dije, ¿me estáis tratando de viejo? No me dijo que sí, pero sus palabras lo dijeron. Hermano, escúchenme para terminar. Hay un traspaso que Dios te va a demandar. Que Dios te va a demandar a ti. Amén. Hace un tiempo atrás compartí en Facebook cuando vino el hermano Gigi Ávila a Chile en los años 70 en el Parque O'Higgins. Yo era muy niño, años 74, 75, si no me equivoco. En esos años en Chile se levantaban generaciones de pastores que el pastor moría y se levantaba el hijo como pastor. Moría el hijo y se levantaba el nieto como pastor. Y había una dinastía pastoral que venía de la familia, que no la critico, que no sea mala, sea buena o sea mala. Si sigue la misma línea del abuelo, bien. Pero hoy día muere el pastor, amén, y queda otro pastor y dice, las cosas van a cambiar. Como han cambiado muchas iglesias. Iglesias que se iniciaron en una buena línea. Murió el viejo pastor que se sacó la porquería por mantener un nivel de santidad, pero vino otro a cambiarlo todo. Y cuando Gigi Ávila predicó en el Parque O'Higgins, pasaron borrachos, pasaron alcohólicos, pasó el pastor Roberto Aranguis, que era un drogadicto, que no tiene familia evangélica. Y se levantó en los años 70 en nuestro país una generación diferente, que no venía de cuna evangélica. Yo me convertí en los años 70 y yo no vengo de cuna evangélica. Y se levantó una generación que empezó a amar a Dios, que empezó a meterse con Dios, que empezó a conocer a Dios, empezó a experimentar a Dios. Yo le decía a los jóvenes el otro día y sentíamos al Señor o no, Patricio, estábamos acá, ¿quién más estaba? Nicolás, ¿te acuerdas? Estaba Juan, sentíamos al Señor ahí, ¿no es cierto? Sentíamos al Señor en nuestros corazones. De la experiencia, le mostraba, Dios es un Dios de experiencia. Dios quiere mostrarse a ustedes. Y yo le hablaba de una experiencia que tuve con Dios cuando en el año 88, 89, teniendo 23 años aproximadamente, yo iba todos los días a buscar a la hermana Marta Espina. La iba, aleluya, y la iba a dejar a su casa. Escúcheme, mire para acá, no se entorpezca quien entre, que se sienta ahí, la hermanita. La iba a dejar todos los días y la iba a buscar para el culto. Caminaba de San Rafael a Pablo de Roca, tenía que cruzar la cancha del Hoyo, una cancha oscura, donde en una oportunidad mi esposa y a mi cuñada, unos intentaron seguirla y abusar de ellas. Una cancha peligrosa. Y yo pasaba la cancha con la hermana Marta y me quedaba con ella tomando tecito, compartiendo con ella de las experiencias con Dios, hablándole de Cristo. Y tenía que devolverme 12, 1 de la noche y tenía que pasar por esa cancha. Y aunque sea evangélico, daba miedo, daba temor pasar por ese lugar. Daba miedo pasar. Pero recuerdo que en un momento, un día voy pasando
Y me puse a orar, le dije, Señor, líbrame, guárdame de todo peligro. Y le contaba a los jóvenes que yo literalmente sentí una mano que se posó sobre mi cabeza. Y empecé a hablar en lenguas que nunca había hablado, y esa mano me llevó por toda esa cancha hablando en lenguas hasta llegar a la cancha, hasta la calle John Kennedy con Tongoy. Amén. Ahí ya había luz, y ahí como que esa mano y seguí caminando. Vi la protección de Dios, vi la mano de Dios. Amén. Y yo nunca voy a olvidar eso. Y siempre voy a recordarlo. ¿Sabe por qué? Porque son experiencias que nos permiten ver que el Dios que servimos es un Dios real. Que el Dios que servimos es un Dios real. Y que ese Dios que tú sirves te está transmitiendo ahora la responsabilidad de enseñarle a tus hijos. Me preocupa Franco, me preocupa Nico, me preocupa Paul, me preocupa Juan, me preocupa Nahara, me preocupa Paz, me preocupa Daniel, me preocupan estos niños, me preocupa en general. Que ellos sepan. Pero yo veo la realidad de repente en otros padres que tienen lucha, sus hijos no quieren venir a la iglesia. Y no porque la iglesia sea mala. ¿Será que a lo mejor estamos fallando? ¿Será que a lo mejor no le estamos transmitiendo a Dios, a nuestros hijos, que el Dios que servimos no ha cambiado? Sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Han muerto generaciones en nuestro país. El COVID se llevó una generación. Y a medida que pasen los años irán muriendo más personas. Irán muriendo cristianos. Han muerto pastores. He visto pastores morir y sus iglesias derrumbarse. He visto morir y sus iglesias totalmente diferentes. He visto pastores morir y sus hijos tomar la mancera y han continuado la línea de sus padres como otros no. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad. Si no la quiere asumir y quiere vivir livianamente, yo no soy quien para obligarle a usted. Simplemente como pastor le transmito esta palabra. Que quede en su mente, que quede en su corazón. Empieza a enseñarle a tus hijos. Empieza a orar con ellos. Empieza a clamar con ellos. Empieza a orar con ellos. Empieza a ver prédicas con ellos. Empieza que en la iglesia no vengan a jugar. Enséñales desde la casa. A la iglesia vamos a adorar al Señor. A la iglesia vamos a cantar. No vamos a jugar. Vamos a bendecir al Señor. Que tus hijos sepan. Bendito sea el nombre del Señor. Va a ser imposible tenerlos tranquilos. Pero esos niños van a crecer. Van a crecer. Van a crecer. Van a crecer. Aleluya. Y ya no te vas a andar quejando. Pastor, ore por mi hijo. No quiere venir a la iglesia. Vendrán. Porque verán el ejemplo en ti. Estarán contigo. Aleluya. Porque tú le enseñaste el verdadero camino. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Aleluya. Yo me gozo en ver a este joven Brian Vega. El otro día miré un culto predicándole a muchos jóvenes. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le decía a estos jóvenes, algo sembré en ese joven. Lo tuve 5 años. A los 5 años lo tuve sentado. Le enseñé a leer los evangelios. Le enseñé a leer la palabra. Vi a esa generación como Isaac, el hijo del pastor que yo formé. Vi una generación de niños de 7, 8 años. Aleluya. Yo fui testigo de eso, hermano. No miento. Vive el Señor que es así. Mientras el pastor estaba adentro, aleluya, con los hermanos alabando al Señor, vi esa generación junto al pastor Juan Peñalosa, aleluya, haciendo la escuela dominical. Nos pusimos a orar por ellos. Empezaron a danzar. Algunos de ellos, siendo niños, 7, 8 años, empezaron a hablar en nuevas lenguas. Empezaron a glorificar al Señor. Yo fui para adentro a llamar al pastor y a sus padres, y fueron a verlo cómo estaban sus
tus hijos no era una emoción, no era un invento, era Dios visitándolo, era Dios tocándolo. Bendito sea el nombre del Señor. No sé qué espera de tu hijo, de tu hija, aleluya, pero espera que él sea un hombre y una mujer de Dios, consagrada, entregada al Señor. Pero no le deje esa responsabilidad solamente al pastor, sino que a ti, desde el hogar hacia la iglesia, que ellos sepan que el Dios que sirve es un Dios real, es un Dios poderoso. No sé si dice amén a eso. Que ellos sepan que el Dios que sirves es un Dios que también puede con ellos. Póngase de pie, por favor. Oh, yo siento el Espíritu Santo.